Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes en el segundo bloque de nuestro informativo. Espacio para conversar, espacio para entrevistar. Y hoy tenemos aquí en nuestros estudios a Catalina Pérez, diputada del Frente Amplio. Sí, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un agrado. Muchas gracias por estar acá junto a nosotros. Bueno, ex Revolución Democrática, ¿qué significa ahora estar acá en el Frente Amplio? ¿No? Uy, yo diría que, no sé si fue el secretario general del Frente Amplio quien dijo que es el proceso de unificación más grande que ha tenido la izquierda desde la vuelta a la democracia. Creo que es en épocas de dispersión de las fuerzas políticas, Ujú. en épocas donde surgen y vuelven a surgir partidos políticos con muy baja representación, Claro. que el Frente Amplio haya optado por la opción de unificarse, estos diversos partidos pasar a ser uno solo y yo incorporarme también a la coalición. Creo que es una buena noticia para el país y una buena noticia también para la Sí. región. ¿Cómo quedan como partido? Quedan uno de los más grandes de Chile, ¿no? El más grande de Chile. Tuvimos Sí. uno de los más altos niveles de participación también en las elecciones internas. Creo que es más bien un desafío porque los niveles de Claro, participación en los partidos en general van a la baja, el nivel de legitimidad que tienen los partidos también, y claro. creo que ahí va a ser un desafío permanente del Frente Amplio, encantar a los electores, encantar a la ciudadanía, encantar a su propia militancia también, Claro. con trabajo en la calle. Creo que es Ya. finalmente la receta para una buena política. Bien, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones por eso. ¿En qué está Catalina Pérez? Uy, estamos con hartas cosas, muy preocupados de las problemáticas de seguridad. Tuvimos una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito hace una Ujú. semana, estamos trabajando ahí en algunos proyectos, muy preocupados también de las inversiones que hay y que deben haber en la región, preocupados también de la reforma de pensiones, Sí, tramitando las elecciones en 2 días, como bien claro. sabes, que son ahora Que ha a fin de demorado eso, año. ¿ah? Ha demorado. Ha demorado muchísimo, creo Sí, que han habido problemas del gobierno en términos de poner un poco más de apriete y entregar certeza a la ciudadanía, porque hay un problema bien grande con las elecciones, que es que se termina regulando casi elección tras elección las correcto. reglas de la propia elección. Sí, claro. Entonces es bien complejo porque se nos ha dicho que van a haber elecciones en 2 días, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos la ley que regula las elecciones de en Claro. 2 días, no sabemos de cuánto va a ser la multa para la ciudadanía, para quienes no vayan a votar, no sabemos cuántos van a ser los montos de devolución a los Ujú. partidos políticos. Entonces eso debería salir estas semanas ya del Congreso Nacional. Espero que la próxima semana salga ya Ya, de la Cámara, después de un veto presidencial incluso, correcto. y que podamos tener normas claras y poder hacer una invitación clara también a los electores a que vayan a votar en este proceso. Estuve con las juntas de vecinos del sector norte Ya. ayer conversando y, claro, me decían es que ya estamos cansados de escuchar un candidato tras otro y lo que Muchos necesitamos, y candidatos. les decía como, pucha, yo entiendo si hay un nivel de desconfianza, de legitimidad súper grande, pero es importante que Claro. comprometamos a los candidatos. Tenemos candidatos a alcalde, hoy día necesitamos que nuestra región de Antofagasta y nuestra comuna salga adelante y para eso necesitamos compromisos, claro. Así que por favor, vayamos a votar, independientemente de la multa, vayamos a votar, comprometámonos con algunos proyectos, sea quien fue el candidato, pero saquemos a la comuna Y adelante. estamos en los plazos, ¿no? A propósito de lo que me decías de los 2 días. Yo creo que todavía ¿Sí? se dan, o sea, Ya. es un hecho a estas alturas que las elecciones van a ser en 2 días. Sí. Es un hecho también que como al ser el voto obligatorio en esta oportunidad va a haber una multa para quienes Claro. no vayan a votar, que va a ser una multa pequeñita. Estamos hablando de 0,5 UTM, son algo así como 33.000 pesos para Ujú. quienes no vayan a votar. Todos los mayores de 18 años, chilenos o extranjeros, tienen que concurrir, por tanto, a las urnas. Van a estar estos 2 días, va a haber un feriado irrenunciable, va a haber permiso también para que los trabajadores del comercio puedan asistir a votar. Y bueno, Claro. y lo más importante, va a haber una papeleta gigante de candidatos y candidatas que espero que hagan bien la pega, Sí. presenten un programa, se comprometan con la ciudadanía y luego lleven sus proyectos adelante. Claro. ¿En qué otro proyecto está la Catalina? ¿No? Hoy hemos trabajado harto materias de seguridad, que Ya. sé que es una preocupación aquí en la región y a nivel nacional. Antofagasta tiene cifras bien complejas, si bien Sí. hemos logrado que disminuyan los homicidios, por ejemplo, en más de un 30%. Si uno mira las cifras del año pasado hasta ahora, seguimos siendo una región que lidera los índices de Claro. delincuencia, en particular en el caso de los homicidios. La mayor cantidad de esos homicidios producidos con armas de fuego. Entonces presentamos un proyecto de control de armas. Tú sabes que, considerando cifras del 2012 al 2017, teníamos más de 29.000 armas perdidas, de las Claro. cuales solo se había recuperado un 2%. Esas son armas en manos de la delincuencia y necesitamos que esas armas sean controladas por el Estado y que no sometamos, digamos, a este nivel de Claro. violencia a las familias. Nos reunimos también con el subsecretario de Prevención del Delito a proponerle que hubieran mayores centros de capacitación para jóvenes en Ujú. oficios, cosa que en los barrios vulnerabilizados Ya. tengamos alternativas distintas al crimen organizado y a la delincuencia para ofrecerle a los jóvenes de nuestra región. Hay otros proyectos que tienen que ver con el aumento de personal dedicado a seguridad en las municipalidades, para que las municipalidades igual puedan concurrir al llamado de los vecinos cuando los alertan de algún caso de violencia Sí. intrafamiliar, algún caso de desalojo, algún caso de incivilidades o violencias en general. Estamos también con
con un proyecto de aumento de sanciones para el delito de receptación cuando considere cruce de frontera, que esto es algo de lo que nos ha alertado el delegado del LOA. Don Miguel Ballesteros nos cuenta de cómo aumentan las cifras a nivel de receptación de vehículos robados, por ejemplo, que tiene una penalidad muy baja, casi 3 años. Entonces se produce que finalmente es un incentivo súper grande, generar el robo, salir de la frontera, la multa en caso, o sea, la sanción en caso de que me lleguen a pillar es muy, muy bajita, entonces necesitamos aumentar la sanción también ahí en un delito que va al alza, sobre todo cuando hay cruce de frontera. Así que hay hartos temas y está bien, bien requerido. Claro, los autos las que demandas salen de de la acá región. de la región no son de acá de la región, po, son de todo el país. Po. Son Por de acá todo el salen, país, o sea. salen por acá y en particular la zona norte ha experimentado un aumento en el delito de receptación de contrabando y una especialización en torno al contrabando que es digamos, este fenómeno de evolución de los tipos de delitos. O sea, si bien tenemos disminución en, por ejemplo, robos con violencia o homicidios, tenemos un aumento en casos de extorsión, secuestro, tráfico. Entonces, tenemos que hacernos cargo de ello. Otra de las cosas que decíamos es insostenible que al día de hoy no persigamos la ruta del dinero y para eso necesitamos un proyecto de levantamiento del secreto bancario que frente a estos delitos, frente a los delitos cometidos por cualquier persona, políticos, bandas organizadas, quien fuere, haya una política de levantamiento del secreto bancario que permita seguir la ruta del dinero, porque finalmente es la ruta del dinero la que le permite a la banda organizada crecer, reproducirse, digamos, aumentar sus redes de influencia. Entonces, si no perseguimos el dinero, no tenemos capacidad como Estado de perseguir el delito. ¿Por qué no avanza? Hoy, porque hay gente que no le gusta. Porque la lógica dice, sí, démosle, pero... Sí. Pero... Yo he escuchado argumentos de todo tipo, argumentos desde el expresidente de la UDI, Macaya, que decía de que a nadie le gusta que le revisen sus cuentas corrientes. Oye, yo soy de la política del que nada hace, nada teme. O sea, creo que todos tenemos que tener disposición. Hay ejemplos en otros países donde sí se hace. Por supuesto, incluso en Canadá. por En Canadá ni supuesto. siquiera te avisan que te están revisando tus cuentas. O sea, Y acá te dicen, no, pero es que imagínate, un burócrata del Estado te va a estar revisando la cuenta. Oye, va a ser fiscalía que con una investigación seria y en caso de que tú estés involucrado en algún hecho delictual te revise las cuentas corrientes. ¿Y cuál es el problema en eso? Creo que todos tenemos que estar disponibles a ceder un poco de nuestra privacidad, que es la parte en la que igual se escandalizan los otros, para ofrecer herramientas para que el Estado pueda perseguir el delito. O sea, tú sufriste eso. yo sufrí, Sí, entre ya. comillas, eso que, de hecho, a mí se me investigó en el marco del caso Convenio, Claro. se me revisaron todas mis cuentas corrientes, mis tráficos telefónicos, y creo que así tiene que ser, porque es la única manera de demostrar que uno es inocente, que a un año de investigación a mí no se me ha imputado absolutamente nada porque nunca tuve nada que ver y que el único diputado formalizado por un caso Convenio es un diputado del Partido Republicano de apellido Ojeda. Entonces, creo que es súper importante que cuando uno es inocente, uno ponga todos los elementos sobre la mesa, haya transparencia total y así también pueda hacer una demostración a la ciudadanía. A propósito de eso, ¿cómo ha avanzado avanza la investigación del caso Convenio? ¿Cómo te fortalece en el sentido de, o estás todavía ahí dentro del huracán? Yo siempre he sido de la idea de que a mayor transparencia, a mayor avance de la investigación es no solamente mejor para mí, digamos, sino que más bien para la probidad pública. Yo espero que esa investigación siga su curso, que quienes tengan responsabilidades las asuman y que finalmente tribunales se pronuncien al respecto. Mientras antes, mejor, y creo que ahí la Fiscalía tiene que seguir haciendo su trabajo. Perfecto. Claro, porque a Catalina Pérez la hemos visto en este último tiempo en el aniversario de la nacionalización del cobre. Ya, muy bien, ahí frente a las autoridades. Y luego parte a Paraguay, en la delegación con el presidente de la República. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Creo que ahí está asociado a hartos temas bien interesantes. Si vemos el proceso de la nacionalización del cobre y nos fijamos en el primer monto, digamos, de recursos que se entregan a las regiones, 307 municipios hoy día son beneficiados producto del royalty minero, un proyecto además de nuestra autoría. En la región de Antofagasta tenemos la única región con todas las comunas beneficiadas con recursos del royalty minero. 6.300 millones de pesos fueron la primera entrega y eso va en directo beneficio de la población. Entonces, cuando hablamos de la importancia de nacionalizar el cobre, cuando hablamos de la importancia del royalty minero, cuando hablamos de la importancia de que los recursos de Chile estén a disposición de los chilenos y chilenas y que a Antofagasta se le devuelve lo que produce y Antofagasta pueda vivir como produce, creo que es hablar de dignidad, de justicia territorial y de cómo los recursos tienen que ser reinvertidos en la zona. Y a propósito de eso, también estuvimos en la gira presidencial con el corredor bioceánico, que es un proyecto que pretende conectar desde los puertos del norte de Brasil, pasando por Paraguay, Argentina y Chile. Son casi 30 millones de habitantes quienes habitan en esta franja de tierra que verían conectados ambos océanos y producirían
un impulso económico sumamente relevante para las regiones del norte, en particular para la región de Antofagasta. Incluye incluso una zona franca de almacenaje en La Negra, acá en nuestra región, en nuestra comuna. Y creo que si bien tiene algunos problemas, los conversábamos antes de salir al aire, vinculados a la persecución del delito, por ejemplo, transnacional, creo que sí es una oportunidad increíble para las inversiones, para el crecimiento, para los empresarios de la región y para que se genere empleo también. Y al final es una iniciativa concreta de integración latinoamericana, o sea, que estamos viendo ocurrir en nuestra región, en nuestro norte, y creo que eso es algo, una súper buena noticia. Para lo que tenemos que estar muy, pero muy preparados, ¿ya? Muy. Sí, ya, Sí. tú lo mencionabas, el tema del tráfico. O sea, hoy vamos a traer a través de SAID, de SICO, de JAMA, el ingreso de productos desde el otro lado de la cordillera, pero eso también viene adosado a las incivilidades, al tráfico ilegal. En fin, hay muchas cosas que vamos a tener que estar muy, pero muy atentos a eso. Sí, ahí conversábamos con algunos diputados, armar quizá incluso una bancada parlamentaria del corredor en conexión con los otros países que nos permita armar una legislación conjunta con los acuerdos y tratados internacionales correspondientes para hacer un control conjunto de algunos fenómenos que son efectivamente transnacionales. Lo veíamos a propósito de la migración, que lo discutíamos harto a propósito del caso de la crisis democrática que hay en Venezuela, a propósito de estas elecciones poco claras, digamos, hoy día y que nos han tenido muy preocupados como país y como región, creo yo, como América Latina. ¿Qué pasa con los procesos migratorios, ¿no? Y pasa que Chile termina teniendo que cargar sobre sus hombros como la crisis democrática latinoamericana, en particular la crisis que tenemos en Venezuela, sin una coordinación con los otros países. Entonces, si eso lo extrapolamos a lo que ocurre con el corredor bioceánico, la oportunidad de inversión, pero también el riesgo que significa no hacernos cargo de fenómenos regionales en conjunto con los otros países, pucha, estamos en el peor de los mundos. Y yo creo que para eso el diálogo diplomático, como el que es parte de lo que fuimos a hacer a Paraguay, y el trabajo permanente y coordinado a nivel regional es fundamental. Convengamos que va a haber migración, ¿ya? Convengamos que también se habla de entre 200 y 300.000 venezolanos que podrían entrar en los próximos años. Sí. Leía una entrevista que le hicieron a Gerardo Espíndola, el alcalde de Arica. Dice, Arica está colapsado, no podemos recibir más gente, es imposible. Y lo mismo pasa con Iquique, lo mismo pasa con Antofagasta, nosotros estamos colapsados, o sea, ya no hay cubo para establecimientos educacionales, la salud en Mejillones ni siquiera cabe una persona más en el sistema de salud. Sí. Entonces, oye, ¿cómo podemos controlar eso? Hoy tenemos una frontera permeable, no tenemos buenas relaciones con Bolivia, Bolivia no está aceptando, además que Bolivia también está a favor de la elección en media trucha, digo yo, en elecciones Venezuela. y todo. Claro. Sí. Entonces es compleja nuestra situación que se viene. Sabes que para la elección pasada en Venezuela recibimos una ola de 800.000 venezolanos y venezolanas que unieron a la región, y algunos expertos anticipaban una nueva ola importante. Yo creo que nadie tiene una bolita de cristal para saber lo que va a pasar, pero sí es un fenómeno respecto del cual tenemos que manifestar nuestra preocupación. Yo lo hice en el Congreso Nacional exigiendo que hubiese de parte del gobierno medidas preventivas frente a esto, porque pasa que a todos nos termina quedando la sensación de que se toman medidas cuando las cosas ya, cuando ya está la escoba, cuando ya ocurrió, claro. Y lo que necesitamos es que se tomen medidas preventivas. Se ha hablado desde un corredor humanitario que permita hacer que las personas que quieran salir del país, por ejemplo, hacia Venezuela, puedan hacerlo mediante un corredor que les permita llegar por los distintos países hacia su destino final, y para eso se necesita la cooperación de Perú, de Bolivia, de Argentina. Y lamentablemente la disposición de los otros países no siempre ha estado, la disposición de Colombia no siempre ha estado tampoco. Entonces creo que por ahí el diálogo interregional de nuevo es fundamental, pero también el control adecuado de frontera. Y para eso todos los programas que se han implementado en términos de drones que logren controlar la presencia de militares en frontera mediante el proyecto de infraestructura crítica que aprobamos han logrado disminuir los niveles de ingreso irregular. Pero sin duda falta muchísimo más por hacer, porque si no asumimos la realidad de nuestra frontera, tenemos, ¿cuántos? 7.000 kilómetros de frontera a nivel nacional 150 completamente. acá en la región. Claro, libres. Entonces es algo sumamente difícil de controlar, y a veces se presentan medidas sumamente populistas. Por ejemplo, se hace una polémica en el Congreso tipificar como delito la migración irregular. Dice, pero ¿por qué se oponen a tipificar como delito? Oye, es un problema tipificar como delito la migración irregular, porque uno, no es un delito en la gran mayoría del mundo, pero además, porque si tú lo tipificas como delito, implica que una persona que entró en un proceso irregular, para que tú después, si es que, por ejemplo, comete una falta administrativa y tú deseas expulsarla del país, tiene que pasar por todo un proceso judicial en tribunales, y eso toma
tiempo. Entonces un proceso de expulsión que pudo haberse hecho muy rápido Claro. mediante la vía administrativa termina entorpeciéndose por la vía judicial, porque evidentemente, como en cualquier democracia, tiene que haber un debido proceso. Correcto. Entonces, finalmente, quienes quieren, digamos, asegurar que quienes cometan una falta, un delito, no se instalen al interior de nuestro país, sino que puedan ser rápidamente devueltos, Claro. terminan pisándose la cola porque proponen que sea un delito la mera migración irregular, cuando al final eso va a detener los procesos Claro. de expulsión, no agilizarlos. Entonces, yo creo que en esto hay que ser sumamente responsable y de repente hay cosas que suenan muy bien, pero que en la práctica sirven para justamente lo contrario. Wow. Se nos está yendo el tiempo, finalmente. Lo que se nos viene en octubre, las elecciones de gobernador y alcalde. ¿Cómo se ve eso y para quién van los apoyos? ¿Mm? Primero una elección, creo que va a ser una elección sumamente relevante, una de las primeras elecciones que tenemos además después de la vuelta al voto obligatorio, así que va a ser un proceso, espero, de muchísima participación. Hemos estado regulando ahí para que esa participación no implique un botín enorme de dinero a los partidos claro. políticos, para eso hemos buscado reducir el aporte que se hace de devolución a los partidos políticos. Creo que la región de Antofagasta además se juega su estancamiento, digamos, se juega la posibilidad de salir adelante Sí. y para eso tener un gobernador, una gobernadora que estén a disposición del trabajo en la región creo que es fundamental. En el progresismo tenemos dos candidatos, a Ricardo Díaz, a Marcela Hernando. Como candidato a alcalde de la comuna de Antofagasta tenemos a Pablo Iriarte, que no me cabe ninguna duda de su compromiso por sacar adelante esta comuna y de su experiencia también sacando adelante esta comuna. Así que espero que a los candidatos con buenas propuestas les vaya bien y que sobre todo la gente vaya a votar para que después también podamos exigir de vuelta las cosas que se comprometen y no seamos apáticos frente a este proceso. Yo creo que hay que recuperar una política que esté al servicio de los vecinos y vecinas y creo que eso nos falta mucho todavía. Te escucho ya, tengo claro cuál es tu apoyo para alcalde, pero ¿gobernador o gobernadora? Creo que, de nuevo, son dos muy buenos candidatos. Creo que con cualquiera de los dos a la región le va a ir muy bien. El candidato del Frente Amplio es Ricardo Díaz. Creo que a mí me faltan un par de conversaciones todavía para ver a quién le declaramos el apoyo. Ya. Catalina, muchas gracias. Nos vemos, que esté Mucho muy bien. éxito, que esté muy bien. Chao, chao. Nos acompañó la diputada Catalina Pérez en la entrevista. Hacemos pausa, ya retornamos con más informaciones. Espérenos.